Bienvenidos, queridos televidentes de San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro, y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Comencemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la oración con nuestra palabra de vida, Jesucristo, tomado del capítulo 8, según San Mateo, versículos 23 al 27. Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Les dice Jesús: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en esta palabra de vida Jesucristo. Jesús, que ha sido conocido por sus discípulos, que le conocen, hacer milagros, signos de parte de Dios. Ha multiplicado los panes, ha curado enfermos, ha resucitado muertos. Y cuando va Jesús con ellos en la barca, lo desconocen. Jesús va con ellos en la barca en una situación de estar como descansando y dormido, pero ahí va. ¿Cómo estos discípulos, después de ver tantos milagros de Jesús y que es el Hijo de Dios, entran en crisis? Les da miedo por la fuerza del mar y por las fuerzas de las olas. Un detalle: Jesús dormido, Jesús que siempre irá con ellos, que irá siempre con nosotros. Y un segundo detalle: si tenían fe en Jesús y habían visto grandes signos de Jesús, ¿por qué estos discípulos tienen miedo, se asustan, dudan de esa misma presencia del Hijo de Dios? Jesús les hace esa pregunta porque tienen miedos, hombres de poca fe, porque no estaban convencidos de que iban con Jesús y del poder salvador que tenía Jesús. Por lo tanto, es una palabra del Señor que nos lleva cuando estamos en esa barca de la vida, cuando estamos en esa barca de nuestros hogares, de nuestras familias, cuando no percibamos la presencia del mismo Dios, del mismo Hijo de Dios, es porque sigue ahí y tal vez nosotros percibimos que está dormido o que de pronto está ausente, pero ahí está. Una palabra del Señor que nos invita a tener siempre fe, ser hombres y mujeres de esperanza y de fe. Confiar en que Jesús tiene esa palabra que es capaz de pronunciar en nuestras vidas, increpar a los vientos y al mar y sobrevenir una gran calma. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí disfrutando un rico café que nos ofrece el vivero Puente Piedra, aquí en La Pulgarina. Qué rico estar disfrutando
este gran café aquí en este ambiente de finca y un ambiente de vivero. ¿Cómo te has sentido, Yesenia? Bastante hogareño, la comodidad es importante, las plantas, el aire da siempre como esa calidez frente al hecho de uno reunirse, tener este tipo de conversaciones, este tipo de compartir frente a conocimientos y no solo con eso, sino este tipo de compartir desde lo simbólico que es un café. Y tú en el gozo y en la alegría de un hogar y de tu familia, ¿no? Claro que sí, esta es mi familia, estas son mis raíces, aquí básicamente viví absolutamente todo, toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y parte ahorita como de esta adultez temprana, pero básicamente toda mi historia estaba englobada acá, de aquí es de donde surge esta parte. Hoy es un gran valor la familia. Si le preguntamos a los jóvenes, le preguntamos a los niños, ¿qué es lo que usted más valora hoy? La familia, el hogar. No va a llegar a hablar de la universidad, no va a llegar a hablar de la iglesia, no va a llegar a hablar del estado, del departamento, sino como valor importante la familia. Yesenia, en cuanto a lo que tú presentabas, yo tengo dos preguntas para ti. La primera que te quiero hacer y que tú me Claro. respondas es, hemos escuchado siempre este concepto tradicional sobre la familia, papá, mamá e hijos, y pare de contar, esos son las familias. Surgió esta pregunta hacértela a ti porque nos presentaste muy bien desde el ángulo de la psicología las diversas familias con situaciones especiales. Entonces, te pregunto, ante quien piensa que la familia con ese concepto solo tradicional y tú nos has presentado como otros tipos de familia, la pregunta directamente sería, pues, ¿cómo manejar esto? Si tenemos en nuestra cabeza y en nuestra tradición la familia reducida a papá, mamá e hijos. Ayúdanos, por favor, Yesenia. Claro que sí. Bueno, hay una parte que es muy importante de considerar y es la subjetiva, ¿cierto? Y es esa parte incluso que no viene desde lo teórico, de sentémonos y revisemos cuál es esta clasificación, sino yo que empiezo a considerar como familia. Y ahí frente a ese aspecto padre voy directamente y también todos los espectadores a asuntos muy específicos con mis pacientes que son niños. Uno tiene un test proyectivo que es el típico que aplica en la infancia y es el test de la familia. Y uno se encuentra test de la familia donde aparecen, por ejemplo, las mascotas. Y uno dice, bueno, cuéntame qué integrantes hay ahí, a quién dibujaste. Se no, mira, esta es mi familia. Entonces el niño, caso específico, una niña dice, esta es mi familia. Pero mira, hay 3 perros y 2 gatos. Ellos hacen parte de la familia. Si tú me los quitas, mi familia no está completa. Y es importante esa consideración de, bueno, no hay una consanguinidad. Si vemos directamente incluso, no dice, ven, somos diferentes en cierta medida, es un animal y todo esto, pero hay un afecto y ese afecto le da significado. De ahí que también partamos a otros aspectos como el duelo, a nuestras mascotas y otros asuntos, pero parte específica es esa subjetividad. Yo como persona individual, por fuera de lo que me clasifique, lo que les dije anteriormente o una parte teórica o lo que digan en el hospital, donde sea, yo que considero como familia. Y ese es mi concepto, por fuera del ya establecido y los que estén ya incluso eh, homologados, definidos, cualquier aspecto. Es esa parte individual que yo considero incluso en determinado sector cultural. Lo mismo que para mí es familia o que para una niña es familia, no va a ser muy posiblemente el mismo concepto que tiene otra persona que está ubicada en otro país, en otro continente. Pueden que ellos incluso incluyan otros tipos de factores que hacen parte de esa familia y que sean sumamente necesarios. Eh, También te quería preguntar, Yesenia, sobre, hoy se está utilizando, ¿y tú qué piensas?
bueno, cómo se avanza ese concepto de familia o cómo entender cuando se habla, por ejemplo, a nivel de la familia de la humanidad, ¿cierto? Pertenezco a la gran familia de la humanidad, pertenezco a la gran familia de mi iglesia, pertenezco a la gran familia de los países latinoamericanos. ¿Qué nos dirías y a los televidentes sobre esto? Ese sentido de pertenencia básicamente, padre, incluso desde lo laboral. Partimos mucho como del lema de tratémonos como familia. ¿Y por qué decimos el hecho de tratarnos como familia? Por ese compromiso que yo tengo con el otro. Compromiso con respecto a qué, no solo frente a las labores y las cosas que tenemos que hacer, sino también frente a ese crecimiento, a ese fortalecimiento y de ahí que surjan mejores frutos, mejores resultados en cualquier aspecto. Y es ahí básicamente todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Específicamente, uno está en su país y uno lo vive, uno lo siente, uno se siente un paisa, uno se siente un sanpedreño y usted llega a Medellín y usted dice, no, es que mi pueblo es delicioso, la leche, mira, si querés te traigo quesito, pero es por ese sentido y ese orgullo de, fue madre, esto es lo que me constituye, esta es mi familia sanpedreña. Y acá entramos como tal a los círculos, y es que nosotros tenemos un círculo interpersonal primario. Básicamente, círculo interpersonal primario, ¿quién es? La familia, como sea que esté constituida. Pasamos a un círculo interpersonal secundario, que hace parte de esas personas que son más allegadas. Entonces, bueno, ¿a quién podemos tener? Ah, listo, resulta que yo soy una niña de 5 años, estoy en la escuela. ¿Quién es mi círculo interpersonal secundario? Esas partecitas que lo componen. Está la profe, están mis compañeritos o mis amiguitos con los que tengo más empatía, con los que congenio muchísimo más. Y pasamos luego a otros tipos de círculos y así es donde va llegando. A partir de la familia, la escuela, la parte institucional ya sea universitaria, tenemos la parte laboral, la parte también del lugar donde vivimos y todo eso. Y es así como nos componemos. A raíz de una sola cosa, de un solo componente se deriva todo. A raíz de este componente o un componente que es el padre, surgen otros montones de círculos. Y en este momento hay uno incluso que nos vincula, estando nosotros dos aquí hablando, el hecho de que estemos frente al programa, el hecho de que ustedes sean los televidentes del programa, ya nos hacemos parte también de un círculo. Y hay un sentido de pertenencia también con esto. El programa como tal nos hace sentir unidos, nos hace sentir vinculados. Y es como parte, todo eso, esos círculos que van componiendo ese sentido de pertenencia, ese compromiso y ese orgullo en cierta medida de pertenecemos, somos juntos. Yesenia, el Papa Francisco ha utilizado inclusive todo un documento y unos escritos en favor de la naturaleza, en favor de todo lo ecológico. Ante estos desafíos que tenemos en todo lo que es el cambio climático. Y él ha hablado de la casa de todos, ¿cierto? La casa de todos, como que todos somos una gran familia en la humanidad, en el mundo en que vivimos y tenemos que cuidar como esa familia nuestra casa común, nuestro hogar, que es la naturaleza y todo lo que tenemos alrededor. No es que el mundo o que la naturaleza es mi casita personal y para mí solamente o para mi familia de papá y mamá de mi hogar, sino ante todo de todos, como ese sentido de pertenencia. Yesenia, para ir concluyendo, te pregunto, tú comenzabas diciendo cómo la educación de los hijos y de los niños pues recibimos mucho de parte de papá y mamá. Yo recuerdo, y hablando bien de familia y bien tradicionalista, y a nivel de aquí de San Pedro de los Milagros, y recuerdo que en el campo y en nuestras casas de aquí, pues a nivel urbano, siempre había un mecanismo de que nos decía nuestro papá, yo no sé si te pasó a ti, Yesenia, pero nos decía el papá o la mamá, el vecinito es mejor que tú. El vecinito, la vecinita, se sabe la suma y se sabe la multiplicación. Y tú no debías de ser como ellos.
Entonces yo creo que papá y mamá están ahí lo que hoy llaman todo un bullying o creándonos un prejuicio, ¿cierto? Entonces lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo ayudar como papás, que muchos de nuestros televidentes son papá y mamá? ¿Cómo ayudar un consejo, una directriz que tú puedas dar, Yesenia, como psicóloga, para que los hijos aprendan a respetar todas estas clases de situaciones especiales que vivimos de la familia, sí? Porque es que entonces el niñito se le va a enseñar, es que es solamente papá, mamá e hijos. Y mira todo este mundo del gran concepto a nivel pues objetivo, ¿cierto? Y a nivel sociológico. Cómo hacer que los niños se abran a ese ambiente y respeten lo que estamos viviendo como desafíos de este mundo de hoy. Perfecto, bueno, yo frente a eso voy a devolverle un poquito la pelota a los padres. ¿Y por qué padre? Y se los voy a hacer específicamente Qué con una bueno, pregunta. qué bueno. Y quiero dejarlos pensando absolutamente todos y es el hecho de ustedes, los que tienen hijos, ¿están siendo los padres que sus hijos necesitan o por el contrario están siendo el padre que creen que deberían de ser? Porque es algo completamente diferente. El hecho de yo responder ante mi hijo frente a un montón de necesidades de te voy a dar esto, te voy a dar eso, porque es que fue madre, yo tuve mucha carencia y yo quiero que mi hijo no pase por lo mismo que yo pasé, yo no quiero que mi Lo hijo... que a mí me dieron o lo que hicieron conmigo, no quiero que lo hagan con mis hijos. Entonces uno pasa a otro campo distinto, de pronto de no ayudar a formar, sino antes de crear dificultad en esa persona, ¿cierto? Completamente. Es que a mí me enseñaron que las cosas deben de ser así, entonces las cosas son así, así. Entonces, ojo, yo estoy partiendo más de una conceptualización de ser padre y de criar a un hijo y de acompañar a un hijo en su crecimiento, más desde lo que me enseñaron a mí y el ideal que yo tengo de ser como padre. Pero ojo, porque hay necesidades en ese infante o en ese adolescente o en ese joven que se está constituyendo como persona. Son necesidades muy específicas y es ahí donde yo entro justamente con la pregunta. Es importante que nosotros seamos padres, pero padres según lo que nuestros hijos necesitan. Es que yo le estoy impartiendo norma a un niño que está inquieto, que es inatento, que tiene muchísima energía y yo le estoy diciendo, no, me tenés que cumplir y me tenés que cumplir y soy cerrado, hijo de madre. Y ahí entra lo que tú me referías, padre, la comparación. O sea, yo puedo llegar y decir, es que, hijo de madre, incluso con los mismos integrantes de la familia, es que mira, tu hermanito es menor y ahí mismo tendió las camas, por ejemplo. Y vos no, vos jugaste, vos saltaste, vos de todo, y lo menos que has hecho es tender tu cama. Pero hay algo que no tenemos en consideración y es que esta personita que está en construcción como tal tiene una condición que lo lleva a ser inatento y a ser hiperactivo. Tranquilamente podría tener un TDAH. Entonces es importante que nosotros también nos pongamos en ese lugar, que nos seamos como ese par de este niño. Caso específico les voy a poner de un paciente que yo tenía, un paciente de 8 añitos más o menos. Entonces la mamá me decía súper preocupada, no, es que mira, él me está diciendo que él odia a la nana, pues es la que lo cuidaba. Y eso me tiene muy preocupada, pues yo le digo, bueno, es que la está odiando, doctora, ¿qué hago yo en ese caso? Le decía, bueno, ¿y sabes qué significa para tu hijo odiar? Es que dime para ti qué significa odiar. No, es esa parte de resentimiento, es cuando alguien me transgrede, esa parte en la que me ponen vulnerable completamente, me violentan. Dije, listo, ¿y sabes cuál es el concepto de tu hijo? No, pregúntaselo. Se lo preguntamos juntas, mira, ¿qué es para ti el odio? Ah, para mí el odio es cuando yo quiero, pero ya no quiero tanto, sino que ya quiero un poquito menos. Ese era su concepto. Entonces ir mucho a esa parte de, ven, congeniemos, conectemos con nuestro hijo, pongámonos a su tamaño, concluyémonos así sea un momentico. Ellos se van a adaptar muchísimo más fácil y se van a comprometer muchísimo más a lo que se diga al interior del hogar, que hay que impartir la norma necesaria, porque si no eso luego se nos puede convertir en un factor de riesgo.
Pero factor de riesgo latente, padre, el hecho de comparar. No tenemos que comparar ni con nuestros mismos hijos, ni con mi historia de vida, ni con los vecinos, ni con el mejor del pueblo. No, porque él está construyendo su identidad en base a sí mismo y yo le estoy poniendo un montón de trabas. Si nosotros revisamos, él probablemente ha tenido crecimiento individual. Entonces, si yo comparo ese crecimiento de esta personita que hace 4 meses no expresaba, no hablaba, no dialogaba, y ahorita sí lo está haciendo, hay un crecimiento. Y no tengo que compararlo con el del otro. Y eso puede ser un factor de riesgo para múltiples aspectos, padre, como el consumo de una sustancia psicoactiva, como el hecho de asumir conductas de riesgo, baja autoestima. Aquí le bajamos la autoestima a este muchacho impresionante, el autoconcepto, todos los autos en psicología los bajamos. Entonces es importante como considerar eso y que ustedes también se cuestionen frente a esa pregunta que se los hice. Se los dejo de tarea. Doctora Yesenia, te quería, miren pues cómo nos ha dejado un gran compromiso en las casas, en las familias, especialmente a los padres. Esto que hemos escuchado que nos ha dicho Yesenia brevemente sobre cómo educar a los hijos para que puedan siempre no estar comparándose con los vecinos, no estar comparándose con otras familias y respetar también que vivimos en una sociedad donde hay familias con diversidad de situaciones. Por lo tanto, quisiera, aprovechándote a ti, Yesenia, que al hablar nosotros de la familia en situaciones especiales también hemos hablado de aquellas familias donde hay personas con capacidades diferentes, para no hablar pues ya de ese término discapacitados, o de enfermedades, ya sea del papá, de la mamá, de uno de los hijos. Tú desde el campo psicológico, ¿qué nos puedes decir a nivel de esos hogares que viven por estas situaciones? Tanto aquí en el municipio de San Pedro, en el área urbana, como también en el campo. Bueno, algo muy importante frente a eso es lo que surge a partir. Y es el hecho, padre, justamente de aquellas cosas que involucran el tener en nuestro hogar, en nuestra casa, una personita que está padeciendo alguna enfermedad, sea física o sea psicológica. Y eso que implica que como tal requiere de un cuidado especial. Y es acá justamente donde nos remontamos a muchísimos años y es quién ha sido más que todo cuidador. En casa, ¿quién cuida? En casa, ¿quién va y hace las vueltas en el hospital? ¿Quién va y reclama el medicamento? ¿Quién está pendiente de la sopita que lo levante? Que fijo esa sopita si le echa tal y tal cosita, eso lo va a levantar. Las mujeres, ¿cierto? Entonces las mujeres han tenido bastante como ese rol de cuidadoras frente a este tipo de situaciones que surgen algunas veces debido a accidentes, algunas veces debido a esa parte biológica que lo heredamos, otras veces incluso porque simplemente surgieron y ya. Entonces, a raíz de eso, básicamente es el considerar que como tal, el tener un integrante en nuestro hogar que tenga alguna situación en específico, que padezca alguna patología, que requiere cuidado, va a involucrar demasiados cuidados o va a demandar muchos cuidados y que todos, a nivel general, todos los integrantes de la familia tenemos que estar en disposición de ello. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando
como cuido mi vida, que la vivo por ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma. Pepe Olmedo es el psicólogo granadino que ha llevado a cabo por primera vez en España la terapia musical en enfermos de Alzheimer. Un proyecto que nació en Estados Unidos y que Pepe desarrolla en el Centro Caxar de La Vega. Algunos enfermos estaban muy dormidos y no respondían a casi nada. Fue entonces cuando decidió utilizar la música en aquellos pacientes con Alzheimer más avanzado. Vamos a poner María de la O, que sé que te gusta mucho. Comprobó que a través de la música, que ha formado parte de sus vidas, los pacientes se calman y consiguen olvidar el dolor. Aunque no recuerden su nombre o cuántos años tienen, las letras de las canciones de sus vidas son lo último que olvidan. Carmen es bastante joven, donde se puede ver que ella tiene una demencia muy avanzada, un Alzheimer avanzado, aunque a veces no lo parece, porque todavía el lenguaje puede guardarlo bastante bien. ¿Y la guitarra? Yo estoy en guitarra. Sin embargo, se siente totalmente desorientada, no sabe dónde está y eso le hace tener una agitación muy elevada y esa agitación ella la manifiesta andando todo el día sin ningún objetivo. Sin embargo, la música la transforma. Nosotros vemos cómo al ponerle la música en su vida, su estado cambia, su cara cambia, se vuelve más alegre, más contenta y asimismo puede estar más tiempo sentada e incluso cambia su andar por el baile. Que la vivo por ti. El estado de Concha no puede estar, no la hemos sacado al jardín, como podéis ver, porque su estado ya es muy avanzado. Ella prácticamente necesita ayuda para todo, incluso come con una sonda directamente en su estómago, que se comunica con nosotros a través de gestos, a través de alguna palabra en algún momento, pero sobre todo gesticula mucho con su cara. Podemos pensar que ella ya no está ahí, porque es lo que se ve desde fuera. Sin embargo, el tener acceso a esos momentos de lucidez a los que hemos podido llegar gracias a la música nos da a entender que ella sigue ahí y sobre todo que ella sigue necesitando sentirse querida. Cada 7 segundos una persona es diagnosticada de Alzheimer. Carmen y Concha son solo 2 de los 47 millones de personas de todo el mundo que lo padecen. En el 2050 los enfermos podrían haberse triplicado y ya serían 135 millones de memorias en blanco. Hay canciones que han marcado sus vidas, canciones que se quedarán para siempre grabadas en su memoria. María tiene enfermedad de Alzheimer avanzada y últimamente está pasando peores momentos. Sobre todo ella se encuentra muy desorientada en espacio y tiempo, no sabe bien dónde está, no sabe con quién está, no sabe cuándo es. Poco a poco hemos ido viendo cómo ha ido asociando las emociones que la música le transmite a diferentes momentos, a diferentes personas. Y en este caso, por ejemplo, con nosotros ha habido un cambio muy grande. A pesar de que ella nos recuerda a sus nietas bien, a pesar de que no sabe dónde está, las canciones no las olvida. Y entonces tenemos que centrarnos en manejar los trastornos que ella presenta gracias a la música de su vida. Ya no tiene 102 años y sobre todo el deterioro con cada uno lo suyo, y cada una de las canciones que al fin y al cabo le remuevan algo, porque el día de mañana pueden ser esas canciones las que nos ayuden. La música es la mejor de las cosas que se ha podido inventar para calmar a una persona, para suavizarla, para tranquilizarla, para ponerla contenta, en fin, yo lo doy todo por la música. Bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez. Ay, eso que parece que se lo lleva el viento, no se lo lleva el viento. Bésame mucho. Te quiero. Que tengo miedo a perderte después. Ay, qué vida esta, más mala y más buena. Exacto. Más mala y más buena, tiene de todo. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Bueno, después de este intervalo musical que tuvimos, como para descansar un poco del tema que estamos tratando, vamos a pasar a la gimnástica, o sea, el ejercicio, el compromiso, la tarea que cada uno de nosotros va a desempeñar como resultado y frutos de estos dos programas que hemos tratado, con la presencia aquí de nuestra profesional en psicología. Como gimnástica, yo invitaría a que reconozcamos, identifiquemos qué familias pueden estar viviendo situaciones especiales y cómo ayudarles. Yesenia también nos va a decir, nos va a dejar la tarea, el ejercicio como fruto de todo lo que ella nos ha presentado así de una manera muy profesional. Claro que sí. Bueno, mi tarea va frente a algo que ya escucharon, y es que para poder cuidar, lo primero es que deben de cuidarse. Y esa es mi tarea. Bueno, no lo olviden, ella lo va a volver a repetir. Pila, no lo olvidemos. Soy muy exigente con las tareas. Muy bien. Lo repite, Yesenia. El cuidador. ¿Hacemos pausa? ¿Es necesario cuidarse? Sí. Muy bien, entonces la tarea como tal es, para poder cuidar, tenemos que cuidarnos. Es decir, cuidar todo lo que somos. Bueno, ya finalizando nuestro programa, vemos el valor y la ayuda que prestan nuestros psicólogos y nuestros profesionales. En esos asuntos de una familia con una situación especial, como hablábamos de aquellos enfermos miembros de nuestra casa, cómo acudir también a los profesionales si es un equipo. El trabajo que hace el médico, el trabajo que hace la enfermera, el trabajo que hace la socióloga, el trabajo que hace también a nivel psicológico. Miremos que cuando hay una persona con una enfermedad terminal, la EPS está en el compromiso y en la obligación de colocar el médico dolor, de colocar el médico tratante, de colocar a la nutricionista, de colocar el psicólogo, de colocar la ayuda de un consejero espiritual. Entonces, quisiera preguntarle finalmente a Yesenia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estarías así disponible para ofrecernos toda tu experiencia, el amor con que hablas de estos temas y más que del amor, la dedicación? ¿Dónde nuestros televidentes podemos encontrarte a ti para alguna consulta o alguna asesoría, alguna pregunta? Cuéntanos, señor Yesenia. Muchísimas gracias, padre. Bueno, yo me imagino que en la pantalla les va a aparecer como tal la información. Está el correo electrónico, que es alejandrapsicología@gmail.com, y también está el número de celular, que es
7678. Actualmente estoy manejando consulta individual, familiar, intervención de pareja. Cuando hablo de individual me refiero a niños, adultos, jóvenes. No tengo inconveniente con la etapa evolutiva en la que se encuentre la persona. El consultorio está ubicado en Medellín, en estadios. Sin embargo, también está la apertura acá, que incluso tal vez algunos ya han visto la publicación de la funeraria La Asunción de los Milagros, que desde allí estamos empezando a impartir con todo el acompañamiento en el duelo. Entonces, cualquiera de esos aspectos, con toda la disposición, el hecho de reconocer lo que les dice el Padre es sumamente necesario, y es ver que es necesario comprender todas las áreas de nuestra vida, y que desde allí está incluso la intervención transdisciplinaria, interdisciplinaria, donde considero cada uno de los aspectos. Igual estoy sumamente interesada, Padre, en la continuidad con estas temáticas, apasionada porque aprendamos. Considero que el primer punto de todo es el aprendizaje, el conocer. Si nosotros conocemos, tenemos muchísima mayor apertura. Entonces, me encantará yo, si me siguen por acá invitando a estos encuentros, a abordar temáticas y que nos la gocemos. Eso depende, porque nuestro programa es muy democrático. Okay. Voy a consultar a las personas que siempre nos escriben, o las personas que en el camino nos encontramos. Padre, estuvo muy bueno el programa, estuvo regular. A ver cómo fue el programa con la psicóloga. Y si nos dicen, Padre, invítela, entonces ellos hablan y yo obedezco. Magnífico. Bueno, yo personalmente sí quisiera que tratáramos otros temas más adelante y que sigamos trabajando en equipo. Yesenia, yo tengo una pregunta, y es recordarles a todos ustedes y recordárnoslo para nosotros lo que dice el Evangelio. El que trabaja del Evangelio vive del Evangelio, ¿cierto? Entonces, tiene un precio tu consulta, dínoslo de una manera muy familiar, de una manera muy abierta. ¿Cuánto costaría tu consulta? Claro, bueno, la intervención varía. Primero porque dependiendo de la vinculación a la institución que estén. En el caso de la funeraria, el costo realmente es bastante favorable. Es 30.000 pesos, sin embargo estamos con la apertura de, pues madre, cuando hay una muerte, dado el caso, hay muchos costos y todo esto, entonces somos como mucho frente al hecho de considerar que el aspecto económico puede variar. Entonces es esa parte. Desde lo particular, ya así cuando es una intervención más desde, bueno, cuál va a ser el plan de tratamiento, pruebas psicológicas, dado el caso remisiones, el costo es de 80.000. Listo, entonces sería como más o menos eso lo que redunda. Varía cuando es intervención familiar, pero no es mucho la variación. ¿Tú tienes tarjeticas ejecutivas para repartir? Sí. Para que en algún momento, cuando yo realice también la consejería familiar, pues si hay que remitir un poco a un acompañamiento de la psicología, y con Yesenia lo voy a hacer. Agradecer también de una manera especial al vivero Fuente Piedra. Fuente Piedra. Piedra, ya le iba a cambiar el nombre. Fuente Piedra. Mi lugar de origen. Tu lugar de origen, aquí en la vereda La Pulgarena, que nos han ayudado con el espacio y poder presentar este gran programa. Siempre agradecer a don Libardo, a Fabio, a Andrés. Pues yo siempre digo don Libardo porque es que respeto las canas y respeto los años de la experiencia en lo social. Bueno, yo cana no tengo, acá no porque hay. aquí no hay, pero de verdad agradecerle a todos ellos y agradecer ante todo a ustedes, nuestros queridos televidentes. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Hasta luego. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios.
Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.